Hola, hoy nos enfrentamos a un reto, bueno, bastante peculiar, la verdad. Tenemos delante la ficha de Google Books de un libro de 1909. Se llama La corona de la individualidad, de un tal William George Jordan. Y lo interesante es que no tenemos el libro entero, ¿sabes? Solo los datos básicos. Autor, título, año, la editorial esta, FH Rebel Company, 224 páginas. Y aquí viene lo bueno para nuestro análisis. Una lista de términos y frases comunes que Google ha sacado del texto. Así que la misión hoy es un poco como ser arqueólogas léxicas. Vamos a intentar reconstruir las ideas principales de este libro centenario, que por cierto pertenece al movimiento New Thought, el nuevo pensamiento, y todo esto basándonos solo en esas palabras clave. Es como intentar adivinar un guiso solo con la lista de la compra, ¿no? Vamos a examinar esto a fondo. Sí, es un desafío interesante. Y es útil tener en mente eso del New Thought, ¿eh? A principios del siglo XX, esta corriente filosófica y, bueno, casi espiritual, ponía muchísimo énfasis en el poder de la mente. Pensamiento positivo, optimismo, la idea de que puedes moldear tu realidad, tu desarrollo personal. Saber que Jordan estaba en esa onda ya nos da una pista importante. Podemos esperar que hable mucho de autosuperación, de responsabilidad, del poder mental. Totalmente. Y la verdad es que, echando un ojo a la lista de términos, es un mosaico, ¿verdad? Hay conceptos muy elevados, casi espirituales, diría yo, pero luego hay otros que suenan a conflicto, a dificultad. No parece que Jordan propusiera un camino de rosas precisamente. Llama mucho la atención, por ejemplo, que aparezcan como parejas de opuestos. Vemos cheerfulness, o sea, alegría, buen ánimo, y justo al lado, grief, pena, duelo. O encontramos courage, coraje, valentía, y también weak, débil. Y claro, optimismo, frente a worry, preocupación. Esta tensión constante entre polos, ¿qué nos sugiere? ¿Por dónde crees que van los tiros? Pues mira, yo creo que esa dualidad es súper reveladora. Es una de las claves, probablemente. Sugiere que el libro no ve la individualidad como algo idílico, ¿no? Sino como un proceso, una lucha interna. Como que el carácter se desarrolla precisamente enfrentando esas fuerzas opuestas. La corona del título no sería un regalo caído del cielo, sino algo que te ganas, que forjas tú mismo. Y fíjate cómo encaja con otras palabras de la lista. Carácter, strength, fuerza, struggle, lucha, incluso battle, batalla. Parece que para Jordan, conquistar tu propia individualidad es literalmente un combate interior. Entiendo. La idea de forjarse a través del conflicto, vale, pero entonces, ¿cómo metemos ahí palabras más peculiares? Aparece straitjacket, camisa de fuerza. ¿Mm? ¿Podría ser una metáfora de las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, quizás? ¿O una crítica a lo social, a lo que nos ahoga desde fuera? Es una pregunta buenísima. Y la verdad podría ser ambas cosas. Quizá Jordan exploraba las dos dimensiones, ¿no? Por un lado, las limitaciones mentales autoimpuestas, miedos, creencias que te frenan, que es un tema muy del nuevo pensamiento. Pero por otro lado, también podría ser una puya a las presiones sociales, ¿sabes? A las convenciones que impiden ser auténtico, a esa camisa de fuerza social. Claro. Y en esa línea de autenticidad frente a lo externo, a las apariencias, también está fariseico. Eso apunta bastante directo, ¿verdad? Seguramente a una crítica de la hipocresía, Exacto. de la religiosidad de fachada, ¿no? Como la crítica a los fariseos en los evangelios por su falta de sinceridad interior, aunque cumplieran la ley por fuera. Justo. El término fariseico sugiere una lucha contra la falsedad, contra el conformismo vacío. Sería lo contrario a la individualidad auténtica que Jordan parece defender. Y si juntas esto con otra palabra que a mí me parece fascinante de la lista, sculptured figures, figuras esculpidas, empieza a tomar forma una imagen muy potente. Figuras esculpidas. Eso suena a proceso activo, ¿no? A darse forma a uno mismo, a crearse. Precisamente, refuerza la idea de que el individuo es agente de su propia creación. No somos solo producto de las circunstancias, sino escultores. Escultores de nuestro propio ser. Se trata de moldearse siguiendo unos ideals, unos ideales, con un purpose, un propósito claro, buscando realize, o sea, realizar, hacer realidad el potencial que uno tiene. Y esto conecta de lleno con la filosofía del nuevo pensamiento.
la individualidad como un logro consciente, una obra de arte personal, digamos. Vale, veo el hilo. Lucha interna, autenticidad contra hipocresía y la idea de esculpirse a uno mismo activamente. Bien. Pero entonces aparece Victoria Cross, la Cruz Victoria. Es la máxima condecoración británica al valor, en combate. ¿Cómo encaja algo tan bélico aquí? Pues podría ser una metáfora muy potente, ¿no? Para subrayar la dificultad y la nobleza de esa lucha interna. Como diciendo, alcanzar esa corona de la individualidad no es moco de pavo. Requiere un valor excepcional, quizás incluso sacrificio. Eleva esa batalla interior a la categoría de acto heroico. Casi nada. Y bueno, ahora tenemos que mencionar la palabra que probablemente más descoloque al verla en este contexto. Sí. Cocaine. Cocaína. Sí. Esa sí que me descuadró bastante al verla. Cocaína en un libro de autoayuda o de desarrollo personal, de 1909. ¿Qué hacemos con eso? A ver, podemos recordar que a principios del siglo XX tenía otros usos, otra percepción social, vale. Pero podría tener algún significado simbólico en la obra. Es muy tentador ponerse a especular, ¿verdad? Pero si nos ceñimos a la palabra suelta, es imposible saberlo seguro. Podría ser una mención de pasada, una referencia a los usos médicos de la época, que los tenía, o una metáfora de alguna forma de escapismo, de dependencia, que impide ser tú mismo, o simplemente un reflejo de lo que había en la sociedad de entonces. Sin el texto completo, solo podemos, anotar que está ahí. Es un elemento curioso y nos recuerda las diferencias históricas. Quizás lo más interesante es cómo esta palabra tan inesperada nos recuerda los límites de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Reconstruir solo con palabras clave tiene sus riesgos. Es un buen punto, sí. Nos obliga a ser prudentes con las conclusiones. Pero volviendo a las palabras que sí parecen dibujar un patrón más claro. Hay muchas que tienen que ver con la acción y con la mentalidad. Palabras como acts, actos, fight, luchar, give, dar, seek, buscar, transform, transformar. Esto no suena a quedarse de brazos cruzados esperando que algo pase. En absoluto. Esos verbos de acción son clave y muy coherentes con el nuevo pensamiento. Para alcanzar esa corona hace falta esfuerzo constante. Fíjate que también aparece duty, deber, y una lucha activa, fight, struggle. Y parece que es una lucha muy centrada en el ahora. La palabra today, hoy, es significativa. Y también vemos dead past, pasado muerto. Incluso esa frase que suena un poco rara, forget the equity, que podría traducirse como olvida la equidad o quizás olvida el agravio. Podría interpretarse como una llamada a no quedarse anclado en rencores o injusticias pasadas, ¿sabes? Para poder actuar y transformar el presente. O sea, no solo luchar, sino luchar aquí y ahora, soltando el lastre del pasado. Y supongo que con las herramientas mentales adecuadas, ¿no? Correcto. Ahí es donde entran en juego los pilares de la mentalidad positiva que ya hemos comentado. Optimismo, faith, fe, hope, esperanza. Y ojo, no parece un optimismo ingenuo, sino más bien una elección consciente, una herramienta para la transformación. Y es crucial ver que esta construcción personal no ocurre en un vacío moral. También están justice, justicia y truth, verdad, en la lista. Podrían ser como los cimientos éticos sobre los que se construye esa individualidad auténtica y valiosa. La corona no se gana solo con fuerza de voluntad, parece, sino también con rectitud. Entonces, si intentamos, armar el puzzle con todas estas piezas léxicas que tenemos, ¿qué imagen general nos queda? Parece que la corona de la individualidad de William George Jordan proponía, allá por 1909, un camino hacia la autenticidad personal. Un camino basado en confrontar activamente nuestras propias contradicciones internas, ¿no? Que implicaría cultivar conscientemente virtudes como el courage, coraje, la strength, fuerza, el honor, justice and truth, justicia y verdad. Mientras, a la vez, se combaten activamente tendencias como el worry, la preocupación, la envy, envidia, la vanity, vanidad, o el selfishness, egoísmo. Aceptando y aprendiendo de los mistakes, los errores, y todo esto impulsado por una filosofía de optimismo, faith, fe y acción en el today, en el hoy. Muy del nuevo pensamiento, vamos. Casi como un manual de instrucciones para esculpir tu propio carácter y ganarte esa corona, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una síntesis bastante ajustada de lo que podemos inferir con lo que tenemos. La idea central que parece desprenderse, con fuerza, es esa. La individualidad, para Jordan, no es algo que simplemente se tiene o con lo que se nace. Es una construcción deliberada, continua. Es una corona que se merece y se gana. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo del carácter, de la acción, y fundamentalmente de la perspectiva mental que eliges adoptar. Optimismo, ideals, fate. Es una llamada clara a la automaestría, a ser dueños de nuestro universo interior. Y lo realmente fascinante aquí quizás no es solo el qué parece decir el libro, ¿sabes? Sino el cómo. Una simple lista de palabras frecuentes nos permite esbozar una filosofía de vida tan coherente y tan reconocible de hace más de un siglo. ¿Refleja esto la verdadera esencia del libro, capturada en sus términos más repetidos, o revela más sobre nuestra propia capacidad humana para encontrar patrones y construir narrativas, incluso con fragmentos? Es imposible saberlo sin leer la obra, claro, pero el ejercicio en sí mismo da que pensar. Totalmente. Esa reflexión sobre nuestro propio proceso de interpretación es interesante. Nos recuerda que estamos trabajando con ecos, no con la voz completa. Aún así, la imagen que emerge de ese autoesculpido, de esa responsabilidad personal, tiene una fuerza innegable, ¿verdad? Desde luego. Aunque el lenguaje y el contexto son de 1909, esa idea de ser arquitectos de nuestro propio interior, de forjar el carácter con elecciones conscientes y esfuerzo, sigue resonando hoy. Nos recuerda la agencia que podemos tener sobre nuestra vida interna, más allá de lo que pase fuera. Y esto nos lleva a una pregunta importante, creo yo. Y aquí lanzo una reflexión final, para quien nos escucha. Si consideramos este aparente énfasis tan marcado de Jordan en la fortaleza interior, en la virtud personal, en superar las luchas internas como el camino principal para alcanzar la corona de la individualidad, ¿hasta qué punto se cree hoy que la verdadera corona de una persona, su valor, su identidad esencial, se forja principalmente a través de esas elecciones internas y ese carácter individual como sugería esta filosofía de 1909? ¿O pensamos que las circunstancias externas, las estructuras sociales, la suerte incluso, juegan un papel igual de importante o quizás más en definir quiénes somos y qué podemos llegar a ser? ¿Conserva plena validez a esa perspectiva tan centrada en el poder interior individual en el mundo tan complejo en el que vivimos ahora? Ahí queda la pregunta flotando.